Sí, efectivamente, Jamie, seguimos en este panel de rectores para pensar dentro de la 10ª versión de Pacto Global del Congreso de Pacto Global, la educación en tiempos de pandemia. Y tenemos a uno de los expertos que redactó el eje número 4 de la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018 de la UNESCO, el doctor Víctor Martín. Él es consultor del Orsal, pero también es profesor de la Universidad Católica de Colombia. Doctor Martín, como hemos venido tratando con el doctor Mejía, con el doctor Cachay, con la doctora Sash Israel y con el padre Alfonso Gómez en este panel, la directora de la UNESCO afirmaba que en estos tiempos repensar el futuro de la educación es apremiante, más cuando se han exacerbado las desigualdades, ¿no? Resulta una cuestión inédita en la historia de la humanidad por cuanto esas desigualdades se han vuelto de carácter planetario. ¿Qué juicio le merece esa aseveración en el marco de lo que han venido también diciendo los rectores y lo que afirma la directora general de la UNESCO? Muy bien, es una afirmación sumamente buena porque efectivamente el nivel en el cual hoy se hace necesario repensar, pero no solamente repensar, sino agregarle dos instancias más. Replantear, porque el pensamiento nos tiene que llevar a una reordenación de lo que podemos hacer en la educación y luego de repensar y replantear, también reactivar las capacidades que tiene la educación superior para responder en todos los niveles que representa esta palabra responder a los grandes desafíos que tenemos hoy en día, que fueron en alguna medida anticipados en la reunión de la CRES 2018 en Córdoba, donde el eje precisamente del rol de la educación superior frente a los desafíos sociales marcó pauta para una enorme línea de transformación. Hoy, en entornos de pandemia, esto se hace más global y más fuerte todavía. Yo diría que esa afirmación nos lleva a un planteamiento que puede derivar de esta pregunta. ¿Qué nos deja como herencia urgente la pandemia del coronavirus? Primero, nos deja la necesidad de replantear, repensar y reactivar la relación entre universidad, sociedad y ambiente. Algo que viene siendo ya trabajado desde hace tiempo, pero hoy es más urgente que nunca. Ese replanteamiento nos lleva a reactivar, a replantear y a reactivar la relación entre la universidad como promotora del mutuo cuidado entre todos los que integramos las comunidades en las sociedades contemporáneas, de una educación capaz de responder con los adelantos tecnológicos al servicio de la persona, de la vida, de la sociedad, y también replantear el concepto mismo de responsabilidad social de la universidad, que hoy en día se ha transformado más que en otras ocasiones en la columna vertebral de la vida de nuestras instituciones. Pudiéramos decir, como para darle una visión de marco a esta pregunta y a esta inquietud, que hoy en día las universidades, ya no solo ellas, sino en una relación de interdependencia constructiva junto con gobiernos, empresas, organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil en la cultura, el arte, etcétera, están llamados a hacer un gran esfuerzo, pero sobre la base de políticas, acciones y estrategias concretas para avanzar. Primero, en 5 temas. Primero, el tema del cuidado mutuo y la vulnerabilidad que la pandemia ha puesto sobre la mesa. Es decir, cómo cuidamos hacia adentro, cómo cuidamos hacia el entorno y cómo cuidamos hacia el territorio, que tiene sus dimensiones también globales. Segundo,
replantear, impulsar, reactivar la corresponsabilidad de entender nuestra vida como una relación de interdependencia constructiva. Todos dependemos de todos, hoy más que nunca. Tercero, replantear el uso que estamos haciendo de los entornos tecnológicos. Por ejemplo, los congresos, los webinars, las posibilidades de estar en vivo y, digamos, uniendo públicos globales, tiene un gran poder y una gran utilidad en este momento. Cuarto, replantear lo que entendemos por innovación, particularmente innovación educativa, pero también innovación social, innovación tecnológica. Y quinto, replantear y reforzar lo que entendemos por responsabilidad social. Sobre eso hay una plataforma para poder avanzar de manera muy rica sobre esos 5 elementos que podrían ser considerados como las bases de una bitácora de la educación, retomando el horizonte del 2030. Y doctor, ¿no le parece a usted, y como comentaba la doctora Margaret Sash Israel, que es asesora regional de educación de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la UNICEF, ni usted ni yo fuimos niños con barbijos, ni usted ni yo fuimos niños que fuimos a la escuela con tapabocas, ¿no? Y estamos llamados a enseñar, es decir, a estos niños una nueva manera de socializar, ¿no? Entonces nos encontramos ante una disyuntiva, ante una exacerbación realmente, porque no sabemos cómo queremos afrontar o cómo vamos a afrontar eso que los niños, por ejemplo, el confinamiento de los niños en América Latina y el Caribe es inédito, es decir, no solamente tienen que ir con tapabocas, sino que no van a la escuela, ¿no? Entonces hay un retraso contundente en eso, ¿no? ¿Qué juicio le merece eso, doctor Martín? El juicio es de una preocupación importante. Estamos en un momento justamente de cornisa, en un momento en que hasta hace pocos meses atrás creíamos haber desarrollado herramientas de comunicación muy avanzadas y nos sentíamos en una realidad casi hiperconectada, creyéndola hipercomunicada, pero después nos damos cuenta de que no era tan así. Primero porque el concepto mismo de comunicación que hoy está replanteado es poner en común. Y cuando uno pone en común algo, es porque le acuerda algún tipo de valor. Por lo tanto, en las sociedades de las que venimos a caer en la situación de la pandemia, no eran precisamente sociedades de alta comunicación, a pesar de haber sido y ser todavía sociedades hiperconectadas. No confundir aquí, en este caso, la conexión con la comunicación. Nuestros niños no están todavía, por ejemplo, a pesar de que ya la cultura y la tecnología, la cultura tecnológica les ha desarrollado un conjunto de hábitos, pero están todavía en la capacidad de recuperar comunicación verdadera entre personas y comunicación entre ellos, entre niños de su misma edad y entre los adultos y entre la sociedad, que son diferentes niveles de aprendizaje. Es altamente preocupante que los niños precisamente tengan que estar aprendiendo a socializar a través de herramientas tecnológicas remotas, porque es una socialización a medias, es una socialización donde vemos la imagen, escuchamos la voz, pero no podemos dar cabida a la capacidad afectiva, al abrazo, digamos, a la palmada de cariño o al apretón de manos, Al al gesto en gesto. directo, ¿no? Al gesto en directo, digamos, ¿no? Efectivamente, entonces es una comunicación reducida a un nivel operativo, a un nivel práctico, a un nivel eficaz, pero despojada en gran medida de su carácter humano. Por eso creo que efectivamente esto tiene que ser objeto de un estudio importante, pero sobre todo de acciones rápidas donde confluyan la psicología, las ciencias de la comunicación, un conjunto de herramientas que permitan que la tecnología no nos deshumanice en el corto plazo, sobre todo en los niños y en los adolescentes que están ingresando a la educación. Muchas gracias, doctor. Y la segunda pregunta, y es de frente a este nuevo espacio, como han venido desarrollando los rectores, ¿no?
es decir, fomentar un círculo virtuoso, ¿no? Un nuevo círculo, ¿no? Volver un enfoque donde la educación sea un derecho, pero también la conexión sea un derecho, ¿no? Para posibilitar eso que usted nos viene diciendo de la comunicación. Para podernos comunicar al menos remotamente tenemos que estar conectados, ¿no? Pero si no estamos conectados y si eso no es un derecho, pues estamos también muy atrasados con respecto a esa comunicación, porque ¿cuáles serían entonces las oportunidades, doctor? ¿Qué oportunidades se presentan de frente a estos desafíos que se volvieron cada vez mayores? Las oportunidades siempre están incluidas en las emergencias. Una emergencia como la que estamos viviendo, al mismo tiempo que supone un riesgo, supone también algo que surge. La palabra emergencia nos trae inmediatamente esa connotación. Por lo tanto, las oportunidades son aquellas de utilizar la herramienta tecnológica de la cual disponemos, precisamente no solamente como una herramienta de compartir voz e imagen, sino de compartir igualmente proyectos, capacidades de unirnos en acciones que nos rehumanicen, por ejemplo, en llevar la conectividad a los sectores que no han tenido conectividad hasta hace muy poco tiempo en la mayoría de nuestras ciudades, pueblos y zonas rurales de América Latina. Llevar la conectividad, pero no solamente con el propósito de difundir noticias o tecnologías, sino para que estas comunidades hagan oír sus necesidades. En este sentido, las oportunidades tienen que poder ayudarnos a que las personas realicen en la práctica tres niveles de su proyecto de vida, de su capacidad de querer vivir bien. El primero es el enfoque de las necesidades, es decir, que la conectividad y el acceso a Internet universal, que tiene que ser visto efectivamente como un derecho, ese acceso universal a Internet permite expresar necesidades, necesidades de conocimiento, necesidades de ser incluidos en actividades productivas, en actividades de redistribución, en actividades participativas en la política, en ser tomados en cuenta como actores realmente. Primero, un enfoque de necesidades. Segundo, un enfoque de derechos. Nuestras comunidades rurales con grandes niveles de exclusión, de marginalidad, de muchas veces viviendo en entornos de amenaza, necesitan reivindicar sus derechos, es decir, pasar de víctimas a ciudadanos y de ciudadanos a personas. La mayoría, cuando me refiero a víctima, no me refiero solo víctima de los conflictos armados. También víctima es aquella persona que está en estructura de pobreza que le impiden poder desarrollar un proyecto de vida. Víctima es también aquella persona que es discriminada por razones raciales, por prejuicios culturales, religiosos, etcétera. Víctima es también aquella persona que por sus elecciones de vida resulta excluida. De modo que pasar de víctima a ciudadano ya es un paso enorme, grande, y representa, digamos, retroceder justamente o revertir mejor los procesos de desciudadanía que se han venido operando en las situaciones de injusticia y de victimización. Y lo tercero, justamente la oportunidad es la de volver a valorizar a la persona. Detrás de una víctima, detrás de un ciudadano hay una persona que sostiene la condición de víctima o la condición de ciudadano. Y por lo tanto, nuestra educación tiene que aprovechar las situaciones de pandemia, las alianzas que se han vuelto como obligatorias a partir de los entornos de pandemia para mirar a las personas y permitir la expresión de las personas más allá de las víctimas o de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Era el doctor Víctor Martín Fiorino, quien ha hecho parte del equipo redactor de uno de los ejes temáticos de la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018 Córdoba, Argentina, profesor clara fama de la Universidad Católica de Colombia e invitado en muchas universidades, no solamente de América Latina y el Caribe, sino
en otras latitudes. Esta glosa final nos permite llegar a la conclusión de nuestro foro rectoral con la participación del doctor Juan Luis Mejía, rector de AFIT, el doctor Orestes Cachay Bosa, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el padre Alfonso Gómez, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica de Córdoba, y la doctora Margaret Sash Israel, de la Oficina de América Latina y el Caribe de UNICEF. Muchísimas gracias por este espacio para pensar y para seguir pensando esta educación que debe ser transformadora y rehumanizante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.